Hoy nos toca el capítulo número 8 del libro de Esdras. El capítulo número 8 del libro de Esdras. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gerson; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atus; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías; y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elán, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joad, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 170 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgat, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicán, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 70 varones. Y de los hijos de Biguai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene a Abba, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Harit, el Natán, Zacarías, Mesulán, hombres principales, asimismo a Joiarib y a el Natán, hombres doctos, y los envié a Hildo, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en la boca de ellos las palabras que habían de hablar a Hildo, y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos 18. A Asabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merarí, y a sus hermanos y a sus hijos 20. Ahí nos estaban diciendo, ¿verdad?, que de todas las personas que ellos buscaron, entre las personas que ellos buscaron, no encontraron de la tribu de Leví, o sea, de los levitas, para que ministrasen allí en la casa de Dios. Mas, sin embargo, se envió a un grupo de personas doctas, o sea, preparadas,
para que dieran el aviso, las instrucciones que se les dio para que ellos pudieran buscar, pues gente que pudieran ministrar en la casa de Dios. Por eso que aquí dice en el 16, entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Harit, el Natán, Zacarías y Mesulán, hombres principales, o sea, líderes, asimismo a Joirarí y a el Natán, hombres doctos, personas allí preparadas, que tienen discernimiento, entendimiento. Entonces dice, entonces los reuní junto al río que viene a Abba y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché, ya lo que acabo de leer, ¿verdad? Y los envié a Hildo, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Hildo y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios, o sea que gracias a Dios, el Todopoderoso, ellos encontraron pues lo que mandaron a buscar, encontraron personas para que ministren allí en la casa. Fíjense cómo dice, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios. Fíjense que esa gente en los tiempos bíblicos, allá en la ley, esa gente pues bueno, todo era el Señor, todo era por la mano de Dios, todo era que Dios abriera puertas, que Dios abriera camino, todo era, fíjense, enfocado pues en Dios. Y dice, y nos trajeron según la buena mano de Dios sobre nosotros. O sea, como el asunto fue bendecido, fueron a buscar y encontraron, ya eso fue por la mano de Dios. Como dice la Biblia, que debemos de dar gracias a Dios por todo. Y cuando uno ora, siempre pidiéndole a Dios para que obre en todas las cosas que uno está poniendo delante del Señor en oración. Entonces nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido, de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18 personas. A Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merarí y a sus hermanos y a sus hijos 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los principales puso el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Recuerden que cuando comenzó lo que fue la primera construcción del templo, allá con David, pues que él quiso hacerle casa a Dios. Allá comenzó la situación, el hacerle una casa física al Señor, pero Dios no se lo permitió, sino que le dijo que se la iba a construir, era su hijo Salomón, porque él había derramado mucha sangre, porque él era un guerrero. Y como había ido mucho a la guerra, derramado mucha sangre, Dios le dijo que no, que era su hijo. Mas, sin embargo, vimos que David colaboró mucho en eso. Reunió todo lo que se necesitaba, madera, todo, oro, plata. O sea, al menos adelantó trabajo. Para que su hijo, cuando comenzara, ya tenía vamos a decir, la mayor parte ya allí, pues, todo el trabajo dispuesto. El Señor también le había dado a David cómo iba a ser la casa del Señor, medidas, todo, diseño, todo. Esa información ya la tenía David, el Señor se la había dado. Y después Salomón lo que hizo fue ejecutar. Entonces, ¿qué sucedió? Ya lo que fue la parte del rey David, ¿verdad? Él no construyó, pero él, como ya hablamos, organizó prácticamente todo, cómo se iba a hacer todo, y hasta escogió todos cantores, los que iban a servir, todas esas cosas, todo. Por eso que aquí dice en el 20, dice, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los principales puso el ministerio de los levitas. 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por su nombre. Porque el rey David se había encargado de organizar, vamos a decir, organizar todo. Pero en sí no hizo la construcción, porque la tenía que hacer, era su hijo. Pero ya él tenía todo allí
como quien dice, todo cuadrado, todo controlado, ya todo allí escrito, ya todo, hasta los materiales, la mayoría, todo. Ya él ya se había escogido quiénes iban a cantar, quiénes iban a hacer lo otro. Ya todo estaba como quien dice distribuido. Pero cuando Salomón, ahí fue donde prácticamente se hizo todo, pues. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Fíjense, wow. Ahí vemos, ¿verdad?, que junto al camino, él dio orden de que todos los que estaban allí, las personas que estaban allí pues reunidas, se humillaran delante de Dios. Y en oración, ellos le pidieron al Dios, al Todopoderoso, que les diera un buen viaje, o sea, que los ayudara en el camino, para que no pasara nada malo, para que todo se diera en bendición, como hoy en día nosotros hacemos, que presentamos delante de Dios, hay un viaje de repente, y bueno, vamos a presentar delante de Dios ese viaje para que Dios tome el control, para que Dios no se presente ninguna situación negativa, para que Dios nos abra camino, para que Dios limpie los caminos. Pues ellos se humillaron delante de Dios en oración y le pidieron a Dios que le diera un buen viaje y que los protegiera en el camino, tanto a ellos como a sus hijos y sus bienes, todo lo que llevaban. Entonces ahí está diciendo, porque a él le dio vergüenza pedirle al rey soldados, jinetes, o sea, personas, vamos a decir así, que los acompañaran y los protegieran del enemigo durante el viaje. Porque después de todo, ellos le habían dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre nosotros los que lo adoran. Fíjense. Y que su enojo feroz se desata contra aquellos que lo abandonan. Y eso es una realidad. Fíjense que es una realidad lo que él oró, y es una realidad hoy en día para nosotros. Como dice la Biblia, que si Jehová no cuida la casa, en vano están allí los guardias. En vano. Muchas veces estamos pasando por una situación y uno necesita la ayuda, el apoyo. Y muchas veces la persona busca es el apoyo físico. El apoyo físico, el apoyo de otra persona. Pero nosotros hemos aprendido aquí que el apoyo principal, el importante, el número uno, es el apoyo del Señor, el apoyo de Dios. Porque usted puede pedir ayuda de una persona, pero si Dios no está en ese asunto, en esa situación que usted está pasando, si Dios allí no va a respaldar, es en vano. Es en vano. Entonces hemos visto, aquí por ejemplo, cuando claman a Dios, dice la Biblia que el que busca, encuentra, el que clama, se le oirá. Entonces cuando nosotros nos humillamos delante de Dios en ayuno y clamamos a Él, claro que vamos a ver una respuesta, porque Dios es un Dios real. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de maravilla. Y muchas veces cometemos también ese error de buscar primeramente el hombre y no a Dios. Claro que no está mal que uno reciba ayuda de los hermanos, de la familia, de cualquier persona. Pues que Dios ponga a ayudarnos, porque Dios también utiliza a las personas. Pero nosotros primero tenemos que buscarlo a Él en oración. Presentarle al Señor las cosas que estamos pasando en oración y Dios va a mover, Dios va a hacer. Dios a veces toca el corazón del fulanito, de la hermana, del hermano, y Dios allí mueve las cosas conforme a su voluntad. Entonces vemos que como él había exaltado el nombre de Dios, después, ahora le daba vergüenza de decir, mándeme unos guardias, unos policías que aquí que nos protejan, que nos ayuden en el camino. Dice la Biblia, ¿y dónde está la fe? Uno ora, le presenta a Dios la situación, no tiene que creer
que la presencia de Dios, que los ángeles de Dios están allí con uno. Muchas veces uno está en una situación, en un territorio que es peligroso. Y nosotros debemos aprender a confiar también en el Señor. A que estamos de repente en un territorio peligroso porque tuvimos que pasar por allí. Pero uno allí debe orar, clamar a Dios. Señor, tú estás conmigo. Tu palabra dice que tú estás delante de nosotros como poderoso gigante. Padre, declaro ángeles de guerra aquí con nosotros, Señor. Y esos ángeles de guerra se ponen visibles, se hacen visibles ante toda la gente que aquí vive. Que cuando nos miren, que puedan ver tus ángeles de guerra aquí protegiéndonos. En el nombre del Señor Jesucristo. Y uno tiene que también aprender a caminar en fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Y qué es fe? Es creer algo que tú no ves. Si usted sabe que Dios nos asignó a nosotros ángeles, usted debe creerlo. Y usted debe creer que para donde usted va, los ángeles van con usted. Y usted declare eso, esa palabra. Créala. Porque muchas veces declaramos, pero no creemos. Y ahí hay problemas cuando no creemos, cuando dudamos, porque eso es pecado. La duda, la falta de fe es pecado. Entonces nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Ellos iban tenían que hacer un recorrido, tenían animales, la gente. Uno no debe temer. Señor, tú estás con nosotros, tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Tú estás como muro de fuego en derredor de nosotros, Padre. Tu palabra dice, Señor, que tú guardas nuestra salida y nuestra entrada. Vamos para tal parte. Y eres tú quien nos va a guardar, Señor. Aquí no hay policías, aquí no hay guardias. Pero está lo más importante, que tú estás con nosotros. Tu presencia va con nosotros. Tus ángeles de guerra van con nosotros. Esa debe ser nuestra actitud. Y creer. Porque allí es donde se mueve el poder de Dios. Allí. Nosotros como hijos e hijas de Dios debemos que caminar en fe, creyendo, declarando la palabra y creyendo de que Dios está haciendo y que va a seguir haciendo, que la mano de Dios está a favor nuestro. Debemos de creerlo, no podemos dudar, porque si dudamos, entonces ya eso es pecado, ahí hay problema. Dice, él seguía diciendo, ¿no? Ayudamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Ayunamos. Fíjense que hasta en ayuno hicieron. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y Él nos fue propicio. Fíjense, allí en el versículo 23. Ellos ayunaron allí intensamente, o sea, de verdad, de corazón, para que su Dios los cuidara, los protegiera. ¿Y qué dice? Le fue propicio, o sea, que Él oyó su oración. Hermanos, para nosotros creer, nosotros tenemos que creer de que cuando uno clama a Dios, Él nos está escuchando. Ahí está el punto. Mucha gente ora, pero no solamente basta con orar, pedirle. Si no hay fe, si usted no está creyendo que usted está pidiendo y el Señor le está escuchando, no va a pasar nada. Porque usted necesita creer de que Dios le está escuchando y que Dios va a hacer. Usted necesita creer que Dios le está escuchando y que Él va a obrar. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y Él nos fue propicio. O sea, está diciendo que Dios escuchó su oración. Como dice la Biblia, es necesario creer que Él está allí cuando nosotros estamos orando. Cuando nosotros pedimos, ¿verdad? En una situación, por ejemplo, estamos pidiendo a Dios, clamando a Dios. Dice la Biblia que uno debe dar gracias a Dios por todo. Señor, gracias. Gracias porque me has escuchado. Gracias porque yo sé que esto que te he pedido tú vas a obrar. En tu momento, en tu tiempo, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Y ya usted debe estar confiada de que usted, eso que le pidió, ya eso está en las manos de Dios. Y que Dios va a obrar y va a hacer conforme a su voluntad. Y usted siempre cuando ore, dele gracias. No le pida siempre lo mismo, dele gracias. Señor, gracias. Está esperando tanto que su esposo se convierta. Recuerden que Él está bajo la promesa del Señor por usted, que usted está buscando de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo toda tu casa. Usted está esperando que su pareja se convierta. Y ya usted le ha pedido al Señor. Usted déles gracias, gracias. No le pida todos los días lo mismo. Porque cuando usted le pide todos los días lo mismo,
Es como si usted no hubiese creído que ya le escuchó el día anterior cuando usted se lo pidió. Usted pida y ya usted creyó porque lo cree que el Señor ya le escuchó. Entonces, ¿qué tiene que hacer, Señor? Gracias. Gracias por mi pareja, gracias por mi esposo, porque en tus manos está. Gracias, oh Dios, porque esa bendición de la cruz, Señor, que tú has derramado en mi vida, porque yo soy tu hija. Esa bendición de la cruz, Señor, lo arropa a mi pareja, arropa a mis hijos. Gracias, porque la obra que tú comenzaste en él, tú la terminarás. Y así, y usted ore todos los días dando gracias. Gracias, porque todo está en tus manos y porque tú tienes todo bajo control. Pero no le pida a Dios todos los días lo mismo. Todos los días le pida lo mismo, porque entonces usted no está creyendo que Dios le está allí escuchando. Usted no está creyendo que Dios está escuchando y que está obrando. Porque Él va a obrar como Él quiere y en su tiempo. No como usted desea y en el tiempo de usted. Eso es lo que debemos de entender y comprender. Entonces dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y Él no fue propicio, o sea, Él les escuchó. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrendas que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. El pueblo siendo testigo de todo ello. Pesé pues en mano de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñidos muy buenos, preciados como el oro. Allí estaba diciendo, ¿verdad? 20 recipientes de oro, que eso equivalían al valor de 1000 monedas de oro, y 2 objetos finos de bronce pulido, que eran valiosos como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios. Y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Fíjense, cuando uno consagra algo al Señor, eso se convierte en santo. O sea, se consagra, es apartado para el Señor. Fíjense que ellos hicieron, como le está diciendo, vosotros estáis consagrados a Jehová. Recuerden que desde el momento que uno recibe a Cristo en el corazón, acepta al Señor, uno antes le servía a las tinieblas. Desde el momento que uno acepta a Cristo en el corazón, uno pasa de las tinieblas al reino de la luz, a servirle al enemigo, y ahora pasamos a servirle, a ser esclavos, pero de nuestro Señor Jesucristo. Y somos apartados para Él, o sea, somos consagrados para Él. Por eso es que ya nosotros no podemos, una vez que la persona ya entra en los caminos del Señor, claro, es un proceso para ir cambiando, ¿verdad? Eso es con el paso. Pero ya esa persona está apartada para Dios. Ya esa persona ya debe entender que ya no puede vivir como el viejo hombre. Porque ahora se pone una nueva, desde el momento que acepta a Cristo y todo, se viste con nuevas vestiduras, las vestiduras de Jesucristo. Las ropas del nuevo hombre, una nueva criatura. No la vieja, una nueva criatura. Y esa persona va a ir poco a poco dando fruto, ya tiene el Espíritu Santo de Dios, quien le va a ayudar en todas las cosas, y tiene que ir caminando dando fruto. Eso es el proceso normal. Dice, y le dijo, vosotros estáis consagrados a Jehová, o sea, todos ellos, así como nosotros también estamos consagrados para el Padre, para Dios, apartados para el Señor. Dice, y son santos los utensilios y la plata y el oro. Fíjense, igualmente que en las congregaciones o en el trabajo en el Señor, que uno viene y consagra todo lo que hay en la iglesia, los utensilios, todo lo que uno usa, los instrumentos, sillas, todo. Esas son cosas que uno aparta y uno consagra para el Señor. Y fíjense que esos también son santos, porque eso también es apartado para el Señor. O sea, que de repente allá hay una pandereta. Esa pandereta es para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para adorarle, para glorificarte.
Ahora yo no puedo agarrar esa pandereta, o nadie puede agarrar esa pandereta para venir a tocarla con una canción del mundo. Porque esa pandereta o cualquier instrumento fue hasta ungido, se unge, y fue apartado, santificado para el Señor. Solamente para el Señor. No se puede contaminar, porque lo que es santo, santo. Si Dios nos pide a nosotros que tengamos cuidado al nuestro hablar, que bendigamos, que no maldigamos, no puede salir dos fuentes de nuestra boca. Entonces, cuando las cosas son así apartadas para el Señor, son santos igual que nosotros. Ya nosotros estamos apartados para el Señor, ya nosotros no podemos andar en las cosas del mundo. Porque ya fuimos apartados para adorar, para vivir una vida santa, apartada, recta delante del Señor. Ya no podemos estar en las cosas del mundo. Y tenemos que entender eso. Igualito lo que es apartado para Dios. Que de repente yo compro una bocina y usted la tiene en su casa. Pero usted dice, Señor, aquí está esta bocina, gracias, porque me proveíste para comprarla, Señor, yo la presento delante de ti, Señor, santifícala, porque va a ser para tu gloria, para exaltarte, para glorificarte. Y usted tiene esa bocina en su casa. Pero viene un vecino y viene y le pide prestado la bocina, pero el vecino no es cristiano. Y usted le pregunta a mi vecino, ¿y usted qué va a hacer con esa bocina? No, porque es la fiesta de mi hija. Pero es una fiesta mundana, donde van a poner música mundana. Usted no puede prestar esa bocina, que es para alabar, glorificar el nombre de Cristo, para poner música mundana. Es lo mismo. Es lo mismo. Y así todas las cosas. Y así todas las cosas. Entonces debemos de cuidarnos eso. Por eso es que la Biblia dice, ¿verdad?, que tengamos cuidado, o sea, porque nosotros podemos participar de los pecados ajenos también. Entonces, cuando nosotros apartamos algo que es para el Señor, ya lo consagramos para el Señor, nosotros no podemos ya usar eso para cosas que ofenden a Dios. Imagínense que usted venga ahora y ore a su casa y unja su casa. Señor, aquí te presento mi casa, mi hogar. Esta casa, Padre, va a ser para ti, apartada para ti, que aquí esté siempre tu presencia, que aquí siempre esto y aquello. Y usted está consagrando su casa para el Señor. Pero de repente, usted tiene de repente un familiar que no es cristiano. Y ese familiar cumpleaños y usted le permite hacer allí una fiesta de cumpleaños en su casa. Y hace su fiesta y pone su música mundana y comienzan a tomar y se emborrachan en su casa. Supuestamente una casa que usted consagró al Señor. Entonces nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos que tener cuidado. Tenemos que aprender a tener discernimiento. Todo me es permitido, mas no todo conviene. Cuando uno consagra algo al Señor, son cosas de Dios, para Dios. Y Dios es santo. Entonces, todas las cosas que uno consagra a Dios, uno debe guardarlas en esa santidad de Dios. Desde nosotros mismos hasta cualquier cosa, cualquier objeto, cuál es nuestra casa, todo debe estar consagrado. Porque si nosotros consagramos eso y quebrantamos eso, haciendo lo contrario, ya eso es pecado, ya eso es malo, o sea, ya eso ya es ofensa. Entonces ahí tendríamos, que pedir perdón y todas esas cosas, ese proceso. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y les voy a dar cortico una experiencia que yo tuve, un testimonio. Yo enfrente de mi apartamento se habían mudado unos vecinos allí nuevos, no eran cristianos, y tenían dos hijos. Y el menor un día me comenzó a decir que por favor que le diera internet, que él necesitaba hacer sus tareas porque no tenía internet, que por favor le diera internet. Usted sabe que uno es cristiano y
Y ay, Dios mío, y uno se sintió así como que un poco pues mal, porque bueno, él necesitaba hacer sus tareas. Y yo vine y le di internet de aquí de mi casa. Bueno, empezó a pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo. Y me empezaron a pasar cosas espirituales. Y después el Señor reveló, mostró que era por eso, por el internet. Pero ¿qué mostró el Señor? Como yo había prestado el internet, ¿verdad? Y los que estaban usando el internet no solamente lo estaban usando para tareas, sino que estaban viendo por allí malas cosas, pecados. Entonces ya eso era compartir el pecado ajeno, porque el internet era de nosotros. Y bueno, yo tuve que pedir perdón y le quité el internet. Como quien dice, para cerrar puerta por allí. Fíjense cómo se mueve el mundo espiritual. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno preste, con lo que uno dé, a quién se lo presta y qué van a hacer con eso. Uno tiene que tener mucho cuidado para que usted no participe de los pecados ajenos, porque eso es de usted. Y si usan eso que es de usted, que es en pecado, en algo que ofende a Dios, usted está participando de ese pecado, se contamina. Y eso trae, claro, consecuencias espirituales. Y dice, 29, vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén. En los aposentos de la casa de Jehová, los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Fíjense, es que cuando uno ora, le presenta a Dios, Dios toma el control. Dios toma el control. Fíjense, ¿quién los guardó? No fue necesario. Ahí no habían policías, militares, nada. Ahí los guardó fue la presencia de Dios, los ángeles, el Señor mismo. Dice que la mano de Jehová estaba con ellos, de Dios. Y los libró del enemigo y del acechador en el camino. Vamos a decir, como hoy día dijéramos, de los atacadores. Pero uno tiene que tener fe, uno tiene que creer, caminar en fe. De que uno no está solo, que el Señor está con nosotros, que la presencia de Dios está con nosotros. Y dice, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesua, y Noadías, hijo de Binuí, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos, por expiación todo el holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Recuerde que ellos habían recibido instrucción de que les tenían que ayudar los que estaban del otro lado del río, que todo lo que ellos, el pueblo allí, necesitara para terminar de construir la casa de Dios, que ellos tenían que dárselo, tenían que ayudarle, apoyarle, dar lo que ellos necesitaban. Y así mismo se hizo todo. Fíjense cómo a nadie le falta a Dios. Ellos estuvieron allí, el enemigo se había levantado, recuerden, porque el enemigo, ese es el trabajo de él, levantarse para que uno no haga nada, para que uno no ore, para que no lea la Biblia, para que uno no esté en el camino del Señor, para que uno no permanezca, para que se aparte. Ese es el trabajo del enemigo. Y nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo? Creer en el Señor y perseverar. Creer en el Señor Jesucristo, creer en Dios y perseverar.
porque sabemos que el camino no es fácil. Por eso es que la Biblia habla de que hay un camino angosto y un camino ancho. Fíjense el camino ancho, donde usted va y va y va y ya va, y usted hace todo lo que quiere, y el camino grandote, anchote, fácil, el camino del mundo. Pero el camino del Señor dice la Biblia que es angosto. Y cuando algo está angostico y usted va caminando, no es fácil. No es fácil. Entonces vemos que eso es igualito en la vida de uno cotidiano. Cuando uno quiere hacer algo para el Señor pone en corazón hacer uno. Usted sabe que el enemigo siempre se va a levantar. Pero no se ponga, ay, que por qué me pasa esto a mí, porque no se ponga con eso. Solo ore, crea en el Señor, guerree, ayune, hágale todo lo que tenga que hacer. Y allí persista. Persista. Como dice la Biblia, someteos a Dios. Que obedezcamos, que nos sometamos a Él, y el enemigo va a huir. Porque el enemigo siempre se va a levantar en contra de la obra de Dios. Pero uno tiene que perseverar. Y si llegara a pasar cosas fuertes, que de repente la obra se detiene, el trabajo de usted se detiene por un tiempo, ya usted sabe que no importa que se detenga. Cuando pase todo, usted levántese y siga, avance. 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 Porque Dios está allí presente. Dios no le va a dejar ni le va a abandonar. Dios va a estar con usted siempre. Hasta su venida, dice la palabra del Señor. Entonces crea lo que Dios dice en su palabra y no lo que el enemigo pueda susurrarle. Amén. Créale. La Biblia dice que por su llaga hemos sido sanados y curados. Créale al Señor. Créale. Dice la Biblia que para el que cree, si crees, verás la gloria del Señor. Si crees, verás la gloria del Señor en eso que tú tanto estás esperando. Si crees, si no te cansas, si no tiras la toalla, verás la gloria de Dios en el tiempo de Dios. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. En el nombre del Señor Jesucristo declaramos, Señor, que esta tu palabra la sellamos con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.